Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias amigos por estar en nuestra sintonía. Llegamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Tiene sus implicaciones. Usted tiene que traer su Biblia, su guía de estudio, para compartir junto a nosotros el tema titulado Secamiento del Éufrates. Ese es el tema propuesto para el día de hoy. Por eso la insistencia de tener la Biblia a manos, esta guía de estudio que nos lleva en un proceso importantísimo de estudio ahí en la palabra de Dios cada trimestre. Y al hablar de cada trimestre queremos decir que estamos cursando ya la última lección de este trimestre. Por lo tanto, la próxima guía que estaremos viendo el próximo trimestre, valga la redundancia, es el Éxodo de Egipto. Y este material usted puede solicitarlo, visitar las tiendas de libros IAPA más cercana a su residencia. Si no conoce muy bien dónde están, vaya a la Iglesia Adventista, pregunte a los pastores o a los dirigentes de la iglesia y muestre el interés que usted tiene de conseguir esta guía de estudio. Así es que repetimos una vez más, el secamiento del río Éufrates es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, en esta semana final, imágenes del fin, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando se registra en Jonás 1:9. Y él respondió: soy hebreo, y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Ese es el pasaje de la Biblia a memorizar. Aquí en cabina, el gran hermano, el amigo, un hombre dedicado a la palabra de Dios. Nos referimos al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, un saludo cordial, siempre sincero y afectuoso para usted y su familia. Bendiciones. Muchísimas gracias, mi apreciado amigo, mi hermano. Shalom Aleichem. Amén. Que la paz de Jehová sea con usted, con los suyos, hoy y siempre. Amén. Aquí vamos a salir hablando un poquito de hebreo ya. Bueno. Shalom Aleichem. Sí. Bendiciones para ustedes, amigos, mis hermanos. Qué bendición en este día poder estar de nuevo al aire con una entrega de Radio Amanecer en Estudio, al junto de mi compañero, mi amigo y mi hermano, el pastor Juan Francisco Scroggins. Amén. Pastor, estas lecciones han sido fascinantes. Estas últimas, sobre todo, han estado que realmente ni hambre prácticamente le da a uno, ¿no? Eso es así. Pero para aprovechar el tiempo vamos a orar para que entremos en el estudio del día de hoy, secamiento del Éufrates. Adelante. Querido Padre Celestial, pon palabras en este par de siervos, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija nuestros pensamientos y que las palabras que digamos sean las que tú deseas decir a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, mayormente cuando se están haciendo asentamientos de pueblos, de gente, mayormente, y como debe ser, se localiza una fuente de agua, porque el agua es vida. El agua ayuda a los cultivos, sirve para los quehaceres del hogar, de un palacio, donde quiera el agua es muy necesaria. Y en este caso, nosotros estamos haciendo esta parte introductoria porque ahora vamos a hablar acerca del secamiento del río Éufrates. Pero necesitamos seguir haciendo esta conexión porque la hay en las diferentes lecciones que hemos tocado en esta semana. Primero veíamos un punto muy importante sobre el mensaje que se le dio a Jonás, un mensaje de arrepentimiento. Fue y predicó a un pueblo. Luego hicimos el nexo con el tema, la fiesta de Belsasar, y se fue de manera muy clara definiendo
los cambios y los sustitutos de gobernantes que se van dando, y ahora nos encontramos con el secamiento del río Éufrates. ¿Cuál es la relación que tenemos en esta oportunidad sobre lo que aconteció allá en Babilonia con Belsasar, y ahora entramos al secamiento del río Éufrates? ¿Será acaso que viene una nueva cultura, nuevos gobernantes, y cómo se da ese proceso? Gracias, pastor, por la pregunta. Sí, en el capítulo 6 del libro de Daniel encontramos de que Belsasar muere. La noche del 12 de octubre del año 539 a.C., le quitan la vida a los medos y los persas con Darío el Medo a la cabeza. Darío instituye por orden de Ciro, que repito era el monarca, el gobernante absoluto. Darío era un corregente. Darío el Medo era hijo o fue hijo del rey Astiages. Astiages fue abuelo de Ciro, el padre de la madre de Ciro. Y entonces, ahora que es el padre de Darío, Astiages es el padre de Darío, Darío es tío de Ciro y su suegro también, es su corregente en Babilonia, y él instituye un nuevo gobierno. Pero para poder conquistar a Babilonia, que algunos eruditos piensan de que el festín de Belsasar, la noche del 12 de octubre, pudiese haber sido por dos razones. Una, que ya él era el celebrado rey porque su padre Nabonido había sido conquistado por el ejército de Ciro en Opis. Y número dos, porque cuando vio aparcado en la muralla de Babilonia al ejército de Ciro, él dijo: Babilonia es inexpugnable, Babilonia no puede ser conquistada, es imposible. Según cuentan historiadores como Heródoto, algunos dicen Herodoto, pero es Heródoto, él cuenta, este hombre oriundo de una ciudad de Turquía, en Asia Menor, que encima de la muralla de Babilonia cabían o se podían transitar simultáneamente 4 vehículos, lo que indica que no era cualquier cosa. Estaban celebrando precisamente de que era imposible de conquistar. Sin embargo, Dios tenía ya, por supuesto, una orden diferente a la que ellos pensaban, y el secamiento del Éufrates, que era casi imposible para el tiempo en que fue conquistada Babilonia, Dios lo hizo posible, y por eso se llama secamiento del Éufrates. Pero un poco más adelante, en esta misma entrega, vamos a ver la conexión teológica para el tiempo del fin del secamiento del Éufrates. Perfecto. Le agradezco mucho esta parte de la historia, y quisiéramos ahora textualmente ver algunos detalles que nos ofrece la guía de estudio, porque son tantas personas que en este momento, mirando el título ahí, el secamiento del Éufrates, van haciendo algún tipo de relación con los comentarios que estamos haciendo. Y la guía de estudio, en sus primeras líneas, dice lo siguiente: uno de los puntos fuertes de Babilonia era precisamente el río Éufrates, que fluía bajo sus murallas y proveía a la ciudad de un suministro ilimitado de agua, pero ese resultó ser la vez su punto débil. Nitocris, una antigua reina babilónica, había realizado obras a lo largo del río con el fin de convertirlo en una ruta de acceso a la ciudad. Óigame, de verdad que hay mujeres en la Biblia y en la historia que tienen esa capacidad de pensar y accionar. Y continúa diciendo la guía de estudio que durante el proceso desvió el río hacia un pantano para que los obreros pudieran trabajar con comodidad. Ciro se dio cuenta de que podía hacer lo mismo y disminuyó el nivel del río Éufrates lo suficiente como para que sus tropas pudieran penetrar en la ciudad por debajo de la muralla. Una vez traspuestas las murallas, descubrió que los muros defensivos que bordeaban el río a lo largo de la ciudad estaban desguarnecidos, y conquistó la ciudad en una sola noche. El antiguo historiador Heródoto
dice que quienes vivían en el centro de Babilonia no tenían idea de que los suburbios habían caído, pues era una época de fiesta y todos estaban entregados a la danza y a los placeres. Una preguntita que le voy a hacer, pastor. En el momento en que se produce esa conquista, secando las aguas del río Éufrates, de hecho, leí en una revista que hay un texto de la Biblia donde dice que Dios dirigió todo ese proceso. O sea, no fue una cosa del ser humano, es que ya había una sentencia sobre Babilonia y el cumplimiento de esa profecía bíblica se da, si no mal recuerdo, creo que es en uno de los profetas mayores, que hay una cita, no la tengo a mano ahora mismo. Isaías 45, desde los capítulos 42 hasta el 45 habla acerca de Ciro como ungido. Ok, se da en la profecía esto. ¿Será acaso que esa conquista se está produciendo en el mismo momento en que se está dando la fiesta allí en Babilonia? Definitivamente. Lógicamente que ya Babilonia estaba sitiada por el ejército de Ciro. Por ejemplo, en Isaías 45, 1 y 2, cuando dice, así dice Jehová a su ungido, a su Mesías. Uh-huh. De manera que Ciro fue un Mesías. Sí, claro. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de hierro y cerrojos de bronce haré pedazos. Era una profecía no solamente para la conquista de Babilonia, sino también para la conquista de Lidia, de Egipto y de Babilonia. Hubo una alianza para frenar a Asiria, el imperio asirio, de parte de Creso, de Sardis, de parte de Amasis de Egipto y de parte de Nabopolassar de Babilonia. Esa misma alianza se hizo también prácticamente para frenar el accionar de Ciro el Grande. Sin embargo, no fue posible porque Dios mismo había decretado que él avanzaría y que dominaría todo el mundo conocido. Ciro fue un rey extraordinario y entonces esa noche, como decía Nitocris, la antigua reina de Babilonia, había desviado los cauces del Éufrates. Ciro lo leyó en la historia y entendió que era posible, porque el Éufrates partía la ciudad de Babilonia por la mitad, pero por debajo. La ciudad de Babilonia estaba asentada encima. De hecho, pastor, estimados amigos, había dos cosas fundamentales para una ciudad mantenerse firme y no caer. Una de ellas, la más importante tal vez, era el agua. El agua, definitivamente. Si la ciudad tenía agua y comida, el otro ejército tenía que desistir. Por eso Babilonia no era conquistada. Sin embargo, Ciro, Dios le dio la sabiduría y él desvió los cauces del río, quedó muy poca agua y por esa misma agua sus soldados se metieron a la ciudad, encontraron a los soldados desprevenidos porque era que nadie pensaba que iban a hacer eso. En ninguna mente, en la mente de nadie en Babilonia llegó de que Ciro pudo haber hecho eso. Abriendo un paréntesis, Ciro hizo cosas que ningún otro rey, ni siquiera Alejandro en la historia hicieron. Uh-huh. Una de ellos fue, por ejemplo, para mencionar, en la conquista de Lidia en Sardis, el Creso de Sardis no quiso esperar a sus aliados y fue y atacó a Ciro y Ansán, la ciudad de Ansán. Y como lo atacó y no lo pudo conquistar, sino que hubo pérdidas cuantiosas para ambos bandos, él se retiró a su metrópolis porque era invierno. Cuando llegó, terminando de llegar, ya Ciro estaba aparcado a la puerta de su ciudad. Uh-huh. Él nunca pensó, pero igual que Belsasar, se quedó tranquilo porque la puerta de la ciudad de Sardis estaba incrustada en una roca, pastor, que daba vuelta como un caracol y nadie había podido encontrar la entrada. Y asimismo, un soldado, Ciro motivó y dijo que el primer soldado que encontraba la entrada a la ciudad sería su comandante. Un soldado notó que se le cayó el casco a uno de los soldados de Creso y entonces dijo, ¿cómo lo hizo? Y cuando entró en la peña encontró la entrada y dijo, ajá, la encontré. Y conquistó entonces a Lidia. Lo mismo hace en Babilonia. Estrategias impresionantes. Y Belsasar, lógicamente,
orgulloso, celebraba su victoria antes de pelearla, y fue como Dios entrega al orgullo en manos no solamente del rey Ciro, que de hecho era un tipo de Cristo, sino que Dios tiene que continuar el curso de la historia porque tenía planes salvíficos para su pueblo. De regreso a Jerusalén. Eso es así. Usted no se imagina lo agradecido que estamos por ese manejo que tiene de la historia y para explicarnos algunos detalles de lo que aconteció allí. De verdad es que Dios mantiene el control de todo. Ya decíamos en una ocasión, usted te lo recordará porque estuvo haciendo también un comentario muy bueno sobre esto, sobre el Dios presente en la historia y que la historia es lineal y que Dios tiene el control de todo. Y las profecías bíblicas se van cumpliendo y todo lo que sucede pues está ahí al control de nuestro Creador. Después de estos acontecimientos, ya hemos hablado acerca de el secamiento del Éufrates, cómo se produce la caída de Babilonia. Ahora es necesario, pastor, que nosotros veamos ya en la segunda parte de la lección la forma en que se puede relacionar este capítulo 5 de Daniel que estamos estudiando, 5, 18 al 31, con Apocalipsis capítulo 12 al 19. ¿Cuáles son los paralelismos que hay o que se encuentran entre algunas de las plagas del Apocalipsis y la historia de la caída de Babilonia? Sí, el secamiento del Éufrates es trasfondo para Juan en la isla de Patmos hablar de la sexta plaga. La sexta plaga es el secamiento del río, por cierto, que está mencionando Juan, pero no es una historia literal de la que estaba presentando en Babilonia con el Éufrates. Tiene que ver el secamiento del Éufrates en alianzas, porque han hecho alianzas la humanidad para afectar lo que tiene que ver con el Evangelio, a Cristo mismo y por supuesto a sus hijos o sus descendientes de la mujer. En el caso de los judíos que se aliaron con los romanos para crucificar a Jesús, en el caso de la bestia que se alía con la bestia que sube de la tierra y también con el falso profeta para maltratar al pueblo de Dios, matar a más de 150 millones de cristianos en los 1260 años de la historia del gobierno del Cuerno Pequeño. Ahora Dios decide poner fin a las alianzas, y esas alianzas no se harán para afectar el Evangelio ni para afectar al pueblo de Dios, porque quedará el trono de la bestia sola, quedará en tinieblas, es decir, ese poder político religioso gobernante para los últimos días no afectará las decisiones que Dios tiene salvíficas para su pueblo en el tiempo del fin. Porque Belsasar estaba afectando al pueblo de Dios, Babilonia afectó al pueblo de Dios. Ya Dios tenía liberación para su pueblo porque el propósito del cautiverio se había cumplido, de hecho. Hay una cita de Elena de White que ella dice que Israel se curó de la idolatría en Babilonia. Dios los llevó allá porque estaban hundidos en la idolatría con los Baales. Entonces Israel se curó de la idolatría en Babilonia y nunca más jamás volvió a tocar el tema de la idolatría en Israel, y ya Dios necesitaba sacar a su pueblo. El Redentor estaba próximo a venir y no iba a venir en Babilonia, sino tenía que ser en Belén de Judá. Esa era la profecía. Así que Dios decide accionar y tiene una incidencia de que en los últimos días Dios liberará a su pueblo. Y la liberación del pueblo de Dios, no importa que haya una alianza político-religiosa, el Señor al final liberará a su pueblo de todos sus enemigos. Lo interesante, pastor y amigos oyentes, de estas lecciones es que cuando nosotros analizamos y hacemos este tipo de paralelismo, nos lleva a una conclusión muy importante. Al escuchar haciendo la explicación de esto, nosotros pensamos que actualmente hay tantas personas que están viviendo un sistema de confusión en términos religiosos y que se conoce como Babilonia. Babilonia no nos estamos refiriendo
a esa ciudad de Medio Oriente ahora. No, por supuesto que no. En la actualidad hay una confusión muy grande en asuntos doctrinales, y que hemos dicho que muchas personas en la actualidad han aceptado ese sistema religioso al punto tal que se acepta la adoración de santos, de ídolos, de imágenes. Hay una clara y abierta oposición del enemigo en torno a lo que tiene que ver con el verdadero día de reposo de Dios, que es el sábado. Algunos dicen que es el domingo. Y todo este sistema de confusión en términos religiosos es lo que se conoce como Babilonia. Y ya, por ejemplo, las profecías bíblicas del Evangelio de Mateo, en lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio, casi todo el mundo está escuchando de la pronta venida de Jesús, y los sistemas de comunicación, por ejemplo, de la Iglesia Adventista, que son bastante buenos en términos de alcance, están llegando casi a todo el mundo, y la predicación del Evangelio se hará de manera rápida. Algunos dicen, bueno, pero es imposible. Para el Espíritu Santo nada es imposible, y está utilizando medios de comunicación para que todo el mundo entienda este precioso mensaje. Y en tiempo de Babilonia espiritual moderno tenemos un mensaje que dar. Hay gente que tendrá que salir de esa confusión e integrarse al verdadero pueblo de Dios, o al pueblo de Dios, que las promesas están ahí también. El pueblo en una ocasión tuvo que abandonar Egipto y entrar en la Canaán terrenal, y ahora, en la actualidad, cuando el mensaje de la palabra de Dios de la Biblia es que Jesús viene muy pronto, hay que abandonar los caminos de confusión en términos de estudio de la palabra de Dios, y enfocarse en lo que realmente Dios espera de sus hijos. Y ese es el mensaje que nosotros estamos dando, para que todo el mundo tenga esperanza de salvación, porque Jesús está a las puertas. Amén. Algo muy interesante es el Salmo 137, pastor. Salmo 137, hay algo maravilloso que quisiera compartir con ustedes, y que lo escribe un judío piadoso, alguien que realmente no solamente está en el cautiverio, sino que también conoce las profecías de la liberación del pueblo de Dios en Babilonia, y que le espera con ansias, porque Babilonia avergonzó literalmente al pueblo de Dios en innumerables ocasiones. Y miren lo que dice este salmo: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Por qué junto a los ríos? Porque a falta del templo, los judíos iban al río a adorar. Por eso es que ustedes van a ver que las visiones del profeta Ezequiel se dieron en gran parte junto al río Quebar, en Babilonia, donde vivían los refugiados. Entonces ahí la presencia de Dios iba y hablaba al profeta mensajes de esperanza para el pueblo, de que iban a regresar, de que se arrepintieran. Sin embargo, hay un judío que quien escribiera este salmo, él dice: junto a esos ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Por qué lloraban los judíos? Por su libertad, por su templo, por la adoración, porque si había un pueblo pagano, se llamaba Babilonia, tenía un panteón de dioses y creencias extrañísimas. Bueno, ya conocemos que el mismo bravo cazador Nimrod, que es el fundador de Babilonia, pues tenían creencias místicas, pero cosas impresionantes. Y ahora note lo que dice: sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. ¿Por qué las arpas? Porque tocaban música, y las colgaban porque no estaban cantando, sino que estaban llorando, porque estaban cautivos. Y oigan lo que dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Era una burla. Y entonces ellos le decían: ¿cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo, si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y entonces ahí comienza a pedir juicio para las naciones que habían afectado a Israel.
Precisamente el secamiento del Éufrates ocurre con un propósito y dice que es secado para dar paso a los reyes que vienen de Oriente. Estoy hablando de Apocalipsis 16, Sí. la sexta plaga. Y esos reyes es Cristo con su ejército que pone fin a toda la petulancia de monarcas que hoy han afectado a la humanidad y al pueblo de Dios. Cristo, su venida, le pone fin y da lugar a un reino de paz, de alegría y de equidad social. Amén. Wow, qué bonito es esto. Cuánto entusiasmo produce escuchar la palabra de Dios. Y con la seguridad que habla la palabra de Dios, la Biblia, es para que nosotros estemos mucho más cerca de Cristo Jesús y haciendo su voluntad. Hace unos días estudiamos a Daniel 2, el proceder de las naciones, y hoy vemos casi con claridad, porque hay algunos que no tienen la claridad que deberían tener, por eso digo casi la claridad, y nosotros agradecemos a Dios por esta claridad de la Biblia. La historia de las naciones nos habla a nosotros en este tiempo. Dios definitivamente asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Nosotros quisiéramos de verdad, de todo corazón, aquí la producción de Radio Amanecer en Estudio, con un corazón abierto, sincero, para que analices el tiempo en que se está viviendo, la sucesión de las naciones, cómo se han cumplido la profecía, y Dios tiene el anhelo, el deseo de que tú puedas participar con Él por toda la eternidad en el reino de los cielos cuando se establezca el reino de Cristo con su venida. Todos deseamos que tú estés allí. Vamos Amén. a orar. Padre, te agradecemos por estas lecciones que son impresionantes. El cumplimiento de las profecías bíblicas. Gracias por tu amor y esperamos prepararnos cada día con la ayuda del Espíritu Santo, haciendo siempre tu voluntad para ese día glorioso cuando podamos reunirnos contigo por toda la eternidad. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.